una consulta. Mira, déjame compartir. ¿Cuál es la consulta? Mm, Mientras comparten, denme un segundo. Es como de algunos test de hipótesis. Ya. Cuéntenme, ¿qué están? ¿Y esas cartas de control? De la ahí XR, está. sí. Ahí ¿Quién está. se la habrá pedido? Divertido, ya, vamos. Mi consulta era que tenemos que ver si los datos están centrados, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer esto, ¿Para qué? para ver si cumplen las especificaciones. O si la media está. O sea, eso tiene sentido cuando tienes dos límites. Sí. ¿En tu caso tienes dos límites? ¿O tienes Es que un solo límite? esa también es otra consulta que teníamos, porque nosotros al principio hicimos las especificaciones, pero no las hemos usado hasta ahora. Claro, pero las especificaciones son de un límite o de dos límites. En teoría es de un límite, solamente queríamos que fueran mayor a 2 segundos. Pero entonces, ¿cómo podría estar centrada entre los dos límites? Por eso, no está centrada en los dos límites, es como el 2 y esta es la media que tiene. Pero si es que estuviera centrada, ¿dónde estaría? Si es que hubiese... Porque hay un solo límite. ¿Dónde estaría el centro? El del inferior. ¿Cuál sería el inferior? El de la izquierda. Sí, pues, pero no hay. Entonces, ¿puedes verificar que esté centrado entre los dos límites? ¿Habría que hacer un test de hipótesis o algo? No, es más básico que eso. En el fondo, si tienes un límite, es imposible que esté centrado entre los dos límites, porque hay un solo límite. Entonces, no es un requisito cuando tienes un solo límite, es un requisito cuando tienes dos límites para ocupar el CP. Ah, o sea, en este caso, como tenemos solo un límite, en el caso no tenemos. Y no tenemos que hacer nada entonces. No, pues porque no hay como centrarlo, o sea, no hay ningún centro. ¿Se entiende? Pero, sí, pero, no, no es. Pero esto como que no está muy centrado. ¿No importa eso? Profe, no se le escucha. ¿Soy la única que al profe no le escucha o...? Creo que no nos escucha y no lo escucha. Ay, ahora que alguien le manda un mensaje, a ver. A ver, el mundo. Profe, no se escucha. Entiende, se me silenció esta cosa. ¿Aló? ¿Ahora se escucha? Ahora sí que. Sí, Ahora parece sí. que no le escuchaba usted a nosotros y nosotros no lo escuchábamos a usted. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿En qué parte quedaron? No se escuchó nada. No se escucha nada. No se escuchó Ya, nada. repito. Hay dos caminos. O sea, hay dos opciones. O es un caso de especificaciones de un solo lado, es decir, una especificación superior o una especificación inferior, o el caso en que tienen un rango. Entonces tiene que haber un límite entre un inferior y un superior. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando ocupan, cuando tienen un solo límite, la única pregunta es si ocupa un CPL o un CPU. ¿Sí? Y depende ¿Ya? si es un límite de especificación superior o si es un límite de especificación inferior. Eso es todo. En cambio, cuando tienes dos límites, la primera pregunta es saber si es que el proceso está centrado entre los dos límites o no. Y ahí tiene sentido hacer un test de hipótesis para verificar si la media coincide con el centro del rango. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Sí entiendo.
Y ahí que ¿Seguro, seguro? Entonces, en ¿No me nuestro caso, entiendes? como tenemos solamente el límite inferior, tendríamos que usar un un CPL, creo que era. CPL. CPL, claro. CPL. Y ahí vemos la capacidad del proceso. Exacto. Y si la capacidad del proceso no es, o sea, no, que no es capaz, decimos como que tiene más baja capacidad. Eso sería nuestra conclusión, ¿no? ¿Cierto? No La estaría mal. conclusión, claro. Ah, O ya, sea, ok. en la práctica significa que hay que tratar de mejorar el proceso para Sí, cumplir con las especificaciones, o hay que analizar las especificaciones, o pueden haber varias deducciones, pero en concreto es que el proceso está siendo poco capaz. Bueno, y ahí se nota de todas formas, porque la distancia entre la media y el límite, porque el límite es el 2, ¿verdad? sí. Entre la media, que es la rojita, y el 2, que es como un espacio muy pequeñito en comparación a toda la mitad de la campana. Sí. De andar con un CP de un 0,4, 0,5, ¿no? Algo así. No lo he calculado todavía, pero creo que sí. Creo que lo hice, pero no sé. Y otra pregunta también es que en la IMR, cuando hay que hacer, a todas las cartas hay que hacerle un cambio de muestra, ¿cierto? O sea, pero a la IMR también, porque la También, IMR es de datos individuales, ¿no? también. Pero es Allá. que Pero entonces, automáticamente si lo hiciste, si hiciste un cambio para la X barra, para la IMR también lo hiciste. sí, sí, me dice, pero me refiero a que entonces cambiaríamos como de la carta I, se estaría pasando a una X, ¿no? Cuando hacemos el cambio, No, pues, ¿por qué? porque no, esto tiene solamente un dato, pero al ponerle más datos aquí, como un promedio tendríamos que calcular el promedio, ¿no? No, pues, porque, a ver, la carta IMR están ocupando el promedio de las muestras como un dato individual. No, los datos individuales, claro. Son los datos individuales y van a ocupar solo 25, pero tienen muchos, pues, tienen mucho más, No, tienen sí, al pues menos si tenemos 50. más, sí, ya tenemos muchos datos, se quitan todos los datos. Pueden hacerlo con los 25 primero y de ahí continúan con los otros para ver si es que están dentro o no de los límites. Ese tiene más aquí. Tienen 60 datos. Ya, pues, y cuando haces las 5 muestras extra después del cambio de nivel, ahí tienes el tiro 10 datos más, pues, ¿o no? No entiendo. Nadie habla, no escucho nada. Mm, Es que aquí, por ejemplo, al cambiar de nivel, o sea, el tamaño, tendríamos que poner dos muestras. Ah, ya te refieres no al cambio de nivel, te refieres al cambio de tamaño de muestra. Sí, eso me refiero. Ah, ya, no, pues, es que en la IMR no podéis cambiar el tamaño de muestra, pues sí. Esa era mi No, pregunta, claro, por eso, porque como eran claro. datos individuales, Claro, ahora entiendo tu pregunta, pero no hay cambio de tamaño de muestra en el caso de la carta ya, ok. IP. Sí, no Pero el dejaría de ser patrón mixto sí información. podemos crearlo. El patrón Eso mixto sí, sí podemos. pueden crear Ah, un ya. patrón mixto o un cambio de nivel. El cambio de nivel es el salto, o el ¿Sí? patrón mixto es esto de los intercalados. Sí, esa era mi consulta, que como la carta decía que la ID era de individual, por eso no sabía cómo, si era, había que hacer el cambio. Y la otra es que en esta, no, sí, en esta creo que nos dio así como que no está controlado porque tiene una tendencia a ir subiendo. ¿Sí? ¿Cómo ya? Eso, no, pues sí, sí, como que lo logramos, sabemos por qué ocurre eso, porque al principio como no teníamos idea de cómo hacer el El ensayo, ensayo. íbamos con números más bajos, y después como que se fue todo estabilizando. Ya, pues, pero entonces, ¿desde dónde está estabilizado según tú? Tendríamos que hacer un test de hipótesis. Es que tienes carta U, entonces no puedes hacer un test de hipótesis. Bueno, podrías ocupar el de promedios como Verdad que esta es la aproximándose, carta UCI. sí, pero en estricto rigor no hay, bueno, no les he enseñado el test para comparar tasas de ocurrencia Poisson, pero, pero a lo que voy es que igual puedes tú mismo explicar prácticamente qué es lo que pasó y desde dónde empezó a estabilizarse. Tú dices desde la 17 más o menos se estabilizó, 16, Vive como por aquí, de estos datos aquí.
O No sea, hay mucho podríamos que hacer mencionar ahí. eso y decir que la solución sea un test de hipótesis de carta U, pero no podemos hacerlo porque no lo hemos visto por el momento. Claro, ahora, si se fijan, el comportamiento antes de la 17, yo diría que es totalmente distinto a lo después. Entonces, Sí, la pregunta es, ¿por qué hacer límites considerando los dos puntos desde la 1 y 30? Si se comportan distintos, ustedes mismos me están diciendo eso. ¿Por qué considerar los puntos a ver. en los límites? Entonces sería mejor hacer distintos límites para el grupo que se comporta distinto. Exacto, de hecho yo diría ahí se ven como tres cambios de nivel. Si te fijas, el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 se comportan todos parecidos. De ahí Sí. saltamos al caso del 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, más o menos, 14, 15, 16. Como que todo ese sector se parece entre sí. Y después saltamos al caso del 17 en adelante, 17, 18, 19, como que todo se parece. No sé si lo logran visualizar, ¿Sí? ¿verdad? Entonces, a pesar de no tener los puntos necesarios para hacer los límites de control, sugiero que hagan límites de control para cada sección. Ya. Ya. Porque en el fondo la gracia de los límites de control, insisto, es que te sirven como alarma para los puntos siguientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Mira, estamos en el punto 30. Imagínate en el punto 30 con estos límites que ustedes calcularon. Si yo, olvidándose del 31 al 35, que es otra cosa, ¿verdad? Ustedes hicieron ahí otra cosa. Imagínate el punto 31 cae en el 15. ¿Estaría controlado o estaría descontrolado con tus límites actuales? Estaría controlado. Pero ¿Y por tú poquito. crees, y tú crees que una caída al 15 con el comportamiento que llevábamos entre el 17 y el 30, el 15 te parece normal o el No, 15 te parece una caída típica? una caída típica. Ya, pues, entonces quiere Hay decir que que los poner nuevos límites, límites. claro, los límites que tienen actualmente no representan el comportamiento de tus últimos 15 datos, más o menos 14 datos, no sé cuánto. Sí. Que esta fue la carta como que la única carta que generaba un no control. Porque el otro Pero estaba eso es todo lo más controlado. interesante, vos. Eso, Sí, eso está interesante, justamente. sí. Estas son mis preguntas por mi parte. Lo demás tienen preguntas. Fernanda, Nicolás, ¿tienen preguntas? Ah, sí. No sé si eso también está relacionado, Luis, que no, cuando nos cocinamos ayer en la noche, eso del cuál podía ser el test de hipótesis para la carta XR, para la parte de los rangos. O eso también. Ya, claro. Pero en la XR hay que usar ANOVA, ¿no? Para comparar medias, porque son promedios. O sea, podríamos hacer eso. De nuevo la pregunta, por favor. No Ah, entendí la pregunta. que ¿cuál podría ser el test de hipótesis que podríamos usar para la carta XR en la parte de los rangos de R? Que eso fue como uno Ah, de nos dimos cuenta en la reunión de anoche. Y me acuerdo eso. Los rangos, ¿tenemos algún test de hipótesis para comparar rangos? Mm, para rangos tenemos de media, varianza y proporción. Pero de rangos no tenemos. ¿Tenemos de rango o no? Según yo, no. Según el resto, Yo me acuerdo de la que me suena a Fernando. ¿cómo? Yo me acuerdo lo mismo de la Fernanda de los tres de varianza, promedio y Ah, proporción. claro, y es porque no hay test para rango, pues, justamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué trata de representar el rango? ¿Es una medida de qué? Yo, ¿Cómo varían los datos? ya, pues, ¿cómo le llamamos a eso? Siempre hablamos de dos conceptos. La media el índice de representa variabilidad. el índice es un indicador, sí, pero claro, trata de representar eso, variabilidad. La media representa tendencia central. La moda también representa tendencia central. La mediana también representa tendencia central. Pero La el único dispersión. test que manejamos hasta el momento es el de media. Hay test para mediana también, pero eso no los conocemos. Y por el lado de la variabilidad, o sea, ¿cuál es el otro elemento? Aparte de la tendencia central que solemos medir o analizar
en los datos? ¿Cuál es la palabra? En Tendencia central y dispersión, exacto, y dispersión. Y la dispersión usualmente la medimos con qué indicador? con la Con desviación estándar. probabilidad estándar. Desviación estándar. Pero claro, en este caso, de hecho, existen dos cartas, una carta S y una carta rango. Y las dos tratan de mostrar qué cosa? ¿La desviación? La dispersión. La dispersión. La dispersión de los datos. ¿Qué tan dispersos están? Mm, Entonces, ya, si no tenemos un test R para la dispersión, podemos ocupar un test de qué tipo? test de dispersión, entonces. Test de medio. O de varianza, claro. Test de varianza. Test de varianza para, en vez de rango, calcular las varianzas en eso como reemplazo, digamos. No es la salida más limpia, pero sí va a ayudarnos a tomar una decisión respecto a si las dispersiones son iguales o no. ¿Algo más? Sí, tenía la última también de que eso de junto con los datos, así como, profe, ¿qué pasaría si los datos no están como centrados? ¿Se puede modificar las especificaciones de alguna forma? No, lo ideal es no cambiarlo, porque ¿para qué? Bueno, en la práctica sí, podrías hacerlo, pero hay que analizar caso a caso. La pregunta es, ¿tengo la posibilidad de mover mis especificaciones? ¿O me conviene tratar de hacer todo lo posible para cumplir con las especificaciones? Va a depender del caso. Ya. Y Luis, ¿no teníamos alguna duda del histograma o algo así? El histograma solamente, o sea, el histograma sirve para, porque necesitamos la normalidad de los datos, ¿sí? Ya, Punto. casi simétrico. Bueno, por mi parte yo no tengo más dudas. No sé si mis compañeros tienen. Perfectirijillo. Yo tendría, profe, pero son más dudas con ejercicio. Pero con respecto al proyecto, no, ninguno. ¿Qué duda tienes? Rápido. Para atrás. Al tiro, profe. Estoy haciendo dos ejercicios de la guía de Word. Uno lo que subí yo. ¿Ya? Dejé arreglar acá el final. Ah, no, ahí sí. ¿Se ve la pantalla, profe? Sí, se ve un perro arriba de un auto. Sí, un fondo de pantalla. Tengo este ejercicio. Lo hago así porque voy a estar cambiando de página.